¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto vía Zoom de entrevistar al doctor Iván Solano Leiva, a quien le damos la más cordial bienvenida y hacer un espacio en su agenda para atendernos. Doctor, muy buenas noches. Gusto en saludarle. Buenas noches, Eduardo. Placer nuevamente estar con ustedes en Debate y pues listos para poder platicar un poco acerca de la situación actual de las infecciones de vías respiratorias en nuestro país, ¿no? Muy bien, doctor. Hemos visto y registrado a nivel general un incremento tanto en las atenciones en el sector público como privado en nuestro país de diferentes enfermedades respiratorias. Y aquí estamos hablando, doctor, COVID-19, estamos hablando el sector del virus sincitial también y la influenza, que algunas son características de la época y otras pues descuido un poco el relajamiento de las medidas, y se ha combinado esta tormenta perfecta para o le pega a uno o le pega a cualquiera de las otras dos. Sí, definitivamente, como tú dices, estos virus que tú has mencionado son virus estacionales, ¿verdad? Eh, es normal, entre comillas, que siempre haya un incremento de infecciones respiratorias agudas en esta época, cuando va terminando el invierno y vamos pasando a la época en que en nuestro país eh, hay mucho más viento, se genera mucho más polvo y el clima pues comienza a disminuir las temperaturas. Quiero decirte pues de que no solo por estos tres virus que tú has mencionado pues tenemos incremento de infecciones respiratorias agudas, sino que también hay muchos miles de otros cientos de virus que producen este tipo de infecciones. Podemos hablar de adenovirus, rinovirus, que también son virus de parainfluenza, etcétera, que también son parte importante. Y sí me gustaría también aclararle a la población cuándo es que nosotros hablamos de infecciones respiratorias agudas, Muy bien. o las famosas IRA. Eso está relacionado a lo que son. eh, IRA significa infección respiratoria aguda, pero tenemos una frontera entre aquellas infecciones respiratorias agudas superiores y las infecciones respiratorias agudas inferiores. ¿Y cuál es la frontera? Prácticamente son nuestras cuerdas vocales. Infecciones arriba de la laringe son infecciones respiratorias agudas superiores, y las infecciones respiratorias agudas inferiores son aquellas por debajo de la laringe, incluyen tráquea, bronquios y obviamente el tejido pulmonar o las famosas neumonías. En ese sentido, es importante también que la población entienda que cuando hablamos de procesos catarrales o procesos gripales, el virus del COVID es uno de los que nos puede producir, es uno de los cientos de virus que nos pueden producir infecciones respiratorias agudas superiores. No separemos, eh, de tal manera que ese incremento que también estamos viendo ahorita en IRAS, el COVID está siendo responsable de ello. Y estas infecciones virales, precisamente, no requieren un tratamiento antibiótico, porque son virus, ¿verdad? Eso es bien importante aclarar a la población, porque todavía hay mucha gente que cuando va a buscar atención en salud por una faringitis, por una laringitis, por una sinusitis, donde la mayoría de los casos son de etiología viral, están pidiendo antibióticos y se molestan porque el médico no les prescribe antibióticos. Y es bien importante aclarar eso, porque en esta semana, precisamente estamos en la semana de la concientización sobre el uso adecuado de los antibióticos. En ese sentido, pues, es bien importante aclarar esto. Ahora, doctor, también es importante, ya que usted menciona este punto, evitar la automedicación, porque alguien puede llegar, como usted dice, decir, no me dieron antibiótico, yo siento que lo necesito, que es importante, entonces yo lo voy a ir a comprar y voy a ir a la farmacia a pedirlo y me lo voy tomando
como es usual, tomo 3 días, no los 7 deseados, y se empieza a automedicar, y esto puede terminar de complicar el cuadro. Claro, en primer lugar, el antibiótico no le va a causar ningún beneficio, porque es una infección precisamente viral. Y segundo, se corre el riesgo uno con esta automedicación de que pueda llegar a tener una reacción alérgica o un efecto secundario no deseado, como puede ser una gastritis, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, que son secundarios al antibiótico. Afortunadamente, desde unos años atrás, eh, diría yo que unos 5 o 6 años, si ustedes recuerdan, eh, para la prescripción de la mayoría de antibióticos eh, orales, y no se diga endovenosos, se requiere una receta médica. Eh, ya la gran mayoría, aunque no está involucrado el 100% de antibióticos, pues se requiere de una receta médica. ¿Ve? Sin embargo, todavía, pues obviamente pueden darse situaciones en las cuales esto no se cumpla. ¿Ve? Y también importante también aquí el papel de nosotros como médicos prescriptores, ¿verdad? Que verdaderamente no prescribamos los antibióticos para una infección viral, porque no funciona. Y lo que estamos contribuyendo es que haya además un incremento en la resistencia a los antibióticos de parte de las bacterias. Quiero decirte que, bueno, de hecho, en marzo de 2020, que comienza en El Salvador la pandemia de COVID, Ujú. se comienza a prescribir mucho antibiótico, sobre todo acitromicina. Y desafortunadamente a esta fecha, eh, en el kit de medicamentos que envía el gobierno a toda aquella persona que ha sido diagnosticada con COVID, en muchos kits va el antibiótico acitromicina. Y ese antibiótico no funciona. Y es de las cosas que nosotros desde el punto de vista técnico siempre hemos dicho que no se puede estar dando medicamentos que no funcionan. Y sobre todo ahí hablando de esto, ¿no? Que vamos a estar contribuyendo al incremento de la resistencia bacteriana. Doctor, los tratamientos que se están dando, digamos, sea COVID-19, sea sincitial o sea incluso influenza, básicamente es para atender los síntomas que la persona puede tener, la secreción, la calentura y otro tipo de problemas que puedan estar presentando. Si no hay complicaciones con diabetes o otro tipo de padecimientos, digamos, son las de una gripe normal para estabilizar al paciente. ¿Es así? Así es, en la gran mayoría, ya solo dejamos a un ladito el virus de influenza y al mismo COVID. En la gran mayoría de las infecciones virales de las vías respiratorias superiores, el tratamiento es sintomático. Las molestias que yo pueda estar presentando, pues se me prescribe un medicamento para controlarme esas molestias. Si yo tengo un dolor de cabeza, pues acetaminofén. Si me duele la garganta, algo para que me desinflame, etcétera. Es un tratamiento sintomático. Yo como les explico a los pacientes, porque a veces el paciente te dice, doctor, pero yo me siento muy mal. Obvio, si está enfermo. ¿Vea? Y las molestias del dolor de cabeza, la calentura, lo va a tener. Y está en ese momento, y le hago en sentido figurado, usted está en este momento con una tempestad. Nosotros lo único que le damos es ciertos medicamentos que le van a servir como sombrilla para protegerse de esa lluvia, que va a pasar esa tempestad, pero para que se moje menos. Eso no indica que no va a sentir, que no se va a mojar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. La gente piensa, y muchas veces hemos contribuido nosotros los médicos, que con el antibiótico ya se me va a quitar todo de manera inmediata, y no es así. Y sobre todo este tipo de infecciones. Eh, Repito, el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas superiores, generalmente más del 95% de las veces, no requieren antibióticos y solo es un tratamiento sintomático. Acetaminofén, algo para la tos, para la mocosera, para el dolor de garganta, etcétera. Ahora, por eso, doctor, es que no se ha visto, así como la gran cantidad de personas que están llegando a hacerse consulta,
obviamente por lo respiratorio, y hacerse pruebas COVID-19 o cualquiera de las otras enfermedades, así las hospitalizaciones también. No ha presentado mayor complicación de decir las unidades de cuidados intensivos están a su máxima capacidad, no ha llegado a cuadros tan graves. Eso es bien importante también que lo entendamos. En primer lugar, conocemos más a este virus. Segundo lugar, desde el principio de la pandemia. Segundo lugar, ya muchos estamos vacunados. ¿Ya? Hemos recibido vacunas contra COVID. Tercer lugar, las variantes que en este momento están afectando no solo a El Salvador, sino que a nivel mundial, son variantes de Omicron. Y Omicron ha demostrado lo siguiente, que es altamente contagiosa. ¿Ya? Es decir, que gran cantidad de personas se van a infectar, pero un pequeño porcentaje de personas van a sufrir complicaciones, entre ellas hospitalización y muerte. Y eso debe tenerle claro la población, porque también a veces cuando escuchamos el discurso del gobierno, del ministro de Salud, al decir, miren, hoy no, por lo menos hasta la semana pasada, pues ellos siempre decían o resaltaban el hecho de que no había habido fallecidos por COVID. Es que no debe de haber fallecidos por COVID en este momento. Debería ser un pequeño porcentaje. ¿Por qué? Porque la enfermedad así se comporta, ¿ya? Entonces, no es un logro de una gestión del por qué cómo estamos manejando la pandemia, que no haya muerto, es el virus per se. Y, pero llama la atención que la semana pasada, en la última semana, del 13 al 19 de noviembre, fallecen o reportan 13 muertos. Y ahí habría que averiguarse por qué. Vean, conocer más los detalles de por qué murieron esas personas. Porque no estaban vacunadas, ¿vean? Porque recibieron atención médica demasiado tarde cuando se había complicado, etcétera. En ese sentido, estas infecciones que estamos teniendo ahorita son infecciones relativamente leves. Pero ojo también, el que sean leves ya está demostrado también de que entre más, bueno, de hecho, el día de ayer fue publicada una revista que se llama Natural Medicine, un estudio de más de 500,000 de personas, en donde se demostró que yo tengo más riesgo de hospitalizarme, de morir o de ingresar a una unidad de cuidados intensivos entre más episodios de reinfecciones yo tenga. ¿Me explico? Correcto. Si yo he sufrido 3 infecciones por COVID a lo largo de la pandemia y sufro una cuarta, yo tengo más probabilidades de complicarme, independientemente del estatus vacunal, de desarrollar complicaciones renales, hepáticas, cardíacas, pulmonares, o las secuelas del famoso long COVID. Entonces, en ese sentido, es importante que no debemos de evitar infectar. Muy bien. Porque cada vez que nos reinfectamos, podemos incrementar ese riesgo. Y eso es algo que hay que decírselo a la gente. Porque yo escuchaba las declaraciones, o estaba escuchando las declaraciones del señor ministro, y dice, no, prácticamente dice, no se preocupen, el COVID ya vino, está para quedarse, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido no debemos de explicarle también a la población para reforzarle las medidas de prevención a los riesgos que se somete estarse reinfectando a cada rato. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Cerrando el segmento anterior, doctor, usted nos decía el riesgo de reinfectarse
de las enfermedades como COVID-19, los problemas que puede traer para nuestra salud y la forma, digamos, que se nos enseñó, que aprendimos con la lección muy dura de la pandemia, el encierro y todo eso, es el distanciamiento, el lavado de manos y la mascarilla. Y surte efecto y nos puede ayudar en cualquiera de las enfermedades, otras que hemos estado hablando también, que están de temporada y que nos están afectando. Si mantenemos las medidas de bioseguridad, vamos a protegernos de todas ellas. Definitivamente, y eso me permite reforzar lo que tú dices y poniendo el ejemplo este. Cuando inicia la pandemia del COVID-19 en 2020 y todos empezamos y tuvimos los meses más difíciles y entendimos que el uso de la mascarilla era importante, el lavado de manos, el uso del alcohol gel. Fíjate que el 2020 y 2021, si tú comparas los años en cuanto al incremento de infecciones respiratorias agudas, no veíamos casos de influenza, no veíamos o veíamos muy pocos casos de virus sincicial respiratorio o de otros procesos catarrales. ¿Por qué? Porque la gente estaba utilizando esas medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos con alcohol gel y con agua y jabón, pero ya a finales del año pasado para acá, todos somos testigos de que ha habido un relajamiento en las medidas de prevención. Y eso está contribuyendo a que este año tengamos mayor cantidad de infecciones respiratorias agudas superiores. Entonces, esos datos también nos demuestran, porque si uno revisa los datos del Ministerio de Salud, que es más de, creo que ya van más de 1,5 millones de casos de infecciones respiratorias agudas, que comparadas con 2020 y 2021, están muy por encima la cantidad de casos. Entonces, eso es otra manera de evidenciar de que las mascarillas nos protegen. El uso de la mascarilla nos protege contra las infecciones respiratorias agudas superiores virales y que no podemos relajar las medidas. Y que no solo nos protegen contra el virus del COVID, sino que contra los demás virus respiratorios, ¿verdad? Eso es importante. Y otra cosa antes que se me olvide es, yo te hablaba de que en el segmento anterior de que el tratamiento de la mayoría de las infecciones virales es sintomático. Sí. Y dejaba aparte el virus de la influenza y el virus del COVID. Correcto. Ya con el virus de influenza ya sabemos que hay una vacuna anual. Existen antivirales específicos para el tratamiento de la gripe por influenza, que también se puede complicar con una neumonía como el COVID. De ahí la importancia de que debemos de hacer prueba de influenza para saber si tengo o no tengo influenza. Y con respecto al virus del COVID, ya sabemos que tenemos medicamentos antivirales, unos endovenosos y otros orales, que son efectivos contra el virus del COVID. Y hablando de los orales, que es el que utilizamos para la mayoría de infecciones de vías respiratorias agudas superiores que no requieren hospitalización, está el Paxlovid y está el Molnupiravir, que es el medicamento que el ministerio manda en sus kits. Desafortunadamente el Molnupiravir no es el más potente. En un 30% puede prevenirnos que progresemos a una infección severa. Y otra cosa, no se puede utilizar en menores de 18 años y en mujeres embarazadas. Y debería utilizarse única y exclusivamente durante los primeros 5 días de inicio de síntomas y en personas con factores de riesgo, no en el total de la población, como desafortunadamente ahorita lo está haciendo el ministerio, ¿no? Que se lo da a todo aquel que haya salido positivo. Y eso, desde el punto de vista técnico, no está indicado. Doctor, hay un tema también importante. La gente ya, digamos, le ha perdido miedo al COVID y empieza a decir, no, pero es que va bajando o ahora que va un repunte, si ya no es mortal, ya no afecta tanto. De repente la incapacidad a veces puede ser de 3 a 5 días. ¿De qué sirve que me realice la prueba? Si lo más seguro es que me van a decir que es COVID, pero yo no me siento mal, voy a trabajar y no se aísla.
no descansa y esa línea de contagio no para. O sea, aunque no se sienta mal, puede ser que va a llegar a la oficina, a su lugar de estudio y va a contagiar a más personas y eso va como una bola de nieve creciendo. Sí, definitivamente. Todo eso que tú has mencionado está pasando. Y eso es, sí, pero fíjate una cosa, ya de por sí los seres humanos somos complicados. A veces el sentido común es el sentido que menos comúnmente utilizamos. ¿Ya? Y, eh, y viene el discurso oficial y nos dice, miren, si la enfermedad no lo vamos a ingresar, no se ingresan, no se están muriendo. Luego, no le explica a la población lo que yo estaba comentando, de que entre más infecciones yo tenga por COVID, tengo más riesgo de complicarme. Además, no se explica de que estas infecciones por COVID son altamente contagiosas. ¿Eso qué va a hacer? Que la población refuerce más esas medidas de ver la enfermedad como algo que no hay que preocuparse. Además, quiero decirte que las políticas de las compañías, de las empresas, tanto gubernamentales como privadas, han bajado la guardia. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de esta institución gubernamental, y lo subrayo, gubernamental, que a sus empleados les dice que si tienen infección, que si tienen gripe, tienen que presentarse a trabajar, ¿verdad? Y eh, y yo te quiero decir de que esa institución gubernamental que tiene un seguro médico privado, casi yo pudiera decir que al 100% de los empleados he atendido yo durante esta pandemia. Es decir, hay, van a trabajar, yo a veces les hablo al paciente por videoconsulta y me dicen, doctor, aquí estoy en el trabajo. Pero ¿cómo es posible que esté en el trabajo teniendo COVID? Y eso sucede en muchas empresas. De tal manera que debe devolverse a la política de que toda persona con síntomas respiratorios, en estos momentos que estamos en una sexta ola pandémica, debe reportarse enferma con recursos humanos de su empresa e ir a pasar consultas para que le tomen la prueba y no ir al trabajo porque va a llegar a infectar a otras personas. Eh, Doctor, eh, todo eso contribuye, ¿no?, a este incremento de casos. Dígame. la estadística, digamos, a nivel centroamericano, ¿estamos viendo casos complicados como El Salvador o es un tema nuestro que hemos tenido este repunte de casos o lo mismo estará pasando en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en México incluso? Fíjate que estamos igual, estamos igual. Unos países se adelantaron más que otros, por ejemplo, en el área centroamericana, Costa Rica y Panamá, esta sexta ola pandémica la están viviendo, pero ellos comenzaron un poquito antes, ¿verdad? Va a terminar probablemente en Navidad en estos dos países. Pero lo que es Honduras, Nicaragua, bueno, en Nicaragua no tenemos datos, prácticamente igual que aquí en El Salvador, pero Guatemala, etcétera, sí están viviendo la sexta ola. En Europa también están viviendo la sexta, no, bueno, en Europa van por la séptima, pero por las mismas variantes que a nosotros nos están afectando, que presuponemos que son las que nos están afectando, que son la variante de Omicron BQ.1 y la BQ.1.1, que son las que están afectando a nivel mundial, ¿no? Un, unos países, te digo, pues van más adelante, otros van un poquito más atrasados. En El Salvador, esta sexta ola pandémica, eh, la cual pues el mismo ministro ha querido ocultar, ¿verdad?, querer tapar el sol con un dedo, incluso queriendo o desmeritar, no desprestigiar, desmeritar al Instituto de Evaluaciones y Mediciones en Salud de la Universidad de Washington, que tiene un respaldo científico global, que ha hecho estimaciones de todo a nivel mundial y en este caso El Salvador, había predicho ya esta sexta ola. Y según sus proyecciones matemáticas, esta sexta ola va a alcanzar su pico en Navidad
y probablemente termine en la primera quincena de enero de 2023, cuando la mayoría de salvadoreños nos hayamos infectado, ¿verdad? Y que haya menor cantidad de personas susceptibles. Pero tú y tus televidentes no me harán mentir de la cantidad de conocidos o de personas en nuestro círculo, alrededor nuestro, que están infectados por COVID, ¿verdad? Y también muchos de estos, como tú bien dices, dicen, no, sí, ¿para qué voy a hacer la prueba? Eh, y no se hacen la prueba y ahí viene un gran subregistro. Bueno, y también el hecho de que muchos se sienten muy bien, sienten que les pasó, estuvieron mal 1 o 2 días y de ahí ya no sienten nada, entonces piensan que por esa razón no es COVID. Bueno, y te confieso aquí en tu programa, yo en este momento yo tengo COVID, ¿verdad? Pero si tú me ves, pues yo gracias a Dios no he tenido mayores síntomas, ¿verdad? Pero sí me fui a hacer la prueba. Y ahorita estoy guardadito en mi casa, ¿verdad? Por eso es que no estoy contigo ahí en el estudio, ¿no? Claro. Pero cualquier molestia de vía respiratoria superior, debemos de hacernos la prueba del COVID y si no, tratar de hacer otras pruebas para ver qué virus respiratorio nos está afectando. Correcto, es un tema de responsabilidad. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos más preguntas. Vamos a hablar sobre sincitial y otros temas también importantes de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. Decíamos antes de ir a la pausa que íbamos a hablar del virus sincitial, un virus que afecta sobre todo la etapa de adulto mayor, pero sobre todo en especial los niños y en una etapa donde no hablan, donde todavía se puede volver muy complicado para identificar los síntomas, que no sea una gripe normal y los padres puedan decir, no, un par de medicamentos y se va a curar, y los lleven en una etapa muy tardía que pueda ser muy complicado. Hemos visto casos en Estados Unidos donde han fallecido menores de edad a raíz de esta situación. Costa Rica, por un momento topada las unidades de cuidados intensivos, es decir, un virus muy agresivo con los menores. Muy importante lo que tú acabas de mencionar del virus sincicial respiratorio. Este es un virus estacional que incluso muchos médicos pensamos que este virus solamente afecta a los niños, Sí. pero no. También los adultos mayores pueden ser afectados por esto. Y decirte pues de que este virus se caracteriza, obviamente los niños pequeños son los más susceptibles y en ellos puede complicárselo con lo que llamamos nosotros bronquiolitis. Ya no quedarse solamente en infección respiratoria aguda superior, sino que pasar a una infección respiratoria aguda inferior. Ya son los bronquiolos, que son unas estructuras a nivel pulmonar mucho más pequeñas. Esto, perdón, puede llevar a los niños a una unidad de cuidados intensivos. Tú ya lo decías, en Estados Unidos colapsado, en España colapsadas las unidades de cuidados intensivos, en Costa Rica tú lo mencionaste, en El Salvador lo desconozco, no he escuchado yo a la Asociación de Pediatría, desconozco cómo han estado los casos y la unidad de cuidados intensivos del Hospital Bloom puede estar. Hola. Sí, doctor, le escuchamos. Perdón. Entonces, desconozco aquí la situación en El Salvador, si ha sido capaz este virus de llevar a tantos niños a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Pero
volviendo a lo de los adultos, debemos de pensar los médicos que también los pacientes adultos, sobre todo los adultos mayores, pueden llegar a desarrollar esta enfermedad. Y además los adultos podemos albergar ese virus en nuestras vías respiratorias y nosotros transmitírselo a los bebés o a los niños. Entonces, el llamado aquí al gremio, a los colegas médicos que vemos adultos, a que también pensemos en este virus como causa de infecciones respiratorias agudas en las personas adultas y que tomemos las medidas adecuadas para evitar que vayan a ir a infectar a niños pequeños en sus casas. El virus incisional o la infección por el virus incisional respiratorio puede hacer que un niño se vuelva asmático y que quede asmático después de esa infección, aparte que puede llegar a causarle la muerte. Entonces, en ese sentido, hay pruebas que podemos nosotros llevar a cabo para determinar si tiene una persona el virus incisional respiratorio y que están disponibles para hacerla en el sistema privado. Ahora, es una situación, doctor, muy rápida, según estaba leyendo, es decir, el niño contrae, se le desarrolla mucosa y lo demás como cualquier gripe, pero si no es tratada en días bien cercanos al contagio, empieza ya con problemas para respirar y otro tipo de síntomas que definitivamente no son característicos de una gripe normal. Sí, y precisamente el niño comienza a presentar dificultad para respirar porque los bronquios y los bronquiolos se inflaman. Entonces, eh, el niño comienza a presentar, en términos médicos le decimos sibilancias, pero a la población me va a entender cuando hablo que el niño comienza a experimentar chillido de pecho, ¿vean? Una respiración jadeante, un aumento de la frecuencia respiratoria, o aquello que presentan las personas cuando tienen crisis de asma bronquial, ¿no? Un incremento de la frecuencia respiratoria, el chillido de pecho, el estridor, etcétera. Todo eso son signos de que eso se ha complicado y que no se ha quedado la infección respiratoria, la infección viral en infección de vías respiratorias superiores, sino que está progresando a una infección de vías respiratorias inferiores, ¿no? Y que está desarrollando esa complicación, la bronquiolitis. Ahora, doctor, ¿qué tan complicados serán los casos en nuestro país? ¿Se habrán identificado más en el sector privado, más en el sector público? ¿Y qué tan grave podrían estar los menores? Si tiene algún tipo de conocimiento de la red médica que usted ha tenido conocimiento. Como lo decía, desconozco, no he escuchado yo a los colegas infectólogos pediatras que trabajan a nivel del sistema público en el Hospital Benjamín Bloom, pues dar alguna opinión sobre si la unidad de cuidados intensivos o ha habido un incremento de ingresos de niños con este tipo de afecciones en el Hospital Benjamín Bloom. Y como yo soy médico que atiendo a adultos, pues desconozco verdaderamente eso. Lo que sí puedo decirte es que tu servidor sí, entre los pacientes adultos que ha atendido y que han salido pruebas COVID, sí les envió prueba para sincicial respiratorio. Hasta la fecha, por lo menos su servidor no ha logrado detectar una infección en un adulto con virus sincicial respiratorio, pero sí hemos detectado virus de influenza y sobre todo la influenza AH3N2, ¿no? Que está también afectando a los salvadoreños. ¿Qué tan rápido es el contagio, doctor, del virus sincitial? Es decir, como una gripe normal, el contacto con la mucosa, tocar algo, llevarlo, o un estornudo, las partículas, igual que una gripe normal, o tiene otras características la forma de contagio. Esa es la principal forma, por vía respiratoria, un estornudo, el tocar secreciones, entrar en contacto con secreciones y luego tocarme yo los ojos o tocarme la boca, inclusive no lavarme las manos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que utilicemos mascarilla, porque que nos lavemos las manos, porque eso nos va a evitar que nos infectemos de este virus y de cualquier otro, ¿no? Eh, porque los virus
respiratorios precisamente se transmiten por gotículas respiratorias. Entonces, para prevenirlos, utilicemos la mascarilla y lo que ya sabemos. Ujú. Muy bien, doctor, viene un periodo pues que ya sabemos de Navidad, de fin de año, todavía hay algunos chubascos, algunas lluvias registradas, sobre todo en horas de la noche y también la madrugada, algo que de verdad la población debe complicarse porque en ese vaivén de esperar, como usted decía, al 15 de enero más o menos que se espera que la sexta ola comience a bajar, muchas personas con un proceso gripal, si se mojan o se descuidan con el sereno o entran en contacto, pueden presentar cuadros que llegaran a complicar su estado de salud. Definitivamente debemos de proteger a los más vulnerables, ¿verdad? La recomendación aquí sería que el adulto mayor o los bebés, sobre todo porque vamos a un tiempo en el cual los vientos vienen un poquito, aunque ya estamos en noviembre y no han llegado con la celeridad que hubiéramos querido los vientos de octubre, pero van a comenzar a venir vientos que van a levantar polvo, van a disminuir la temperatura ambiente, entonces por lo tanto debemos de proteger a esta población, que se abrigue bien. Eso por un lado. Además, creo que es importante que completemos el esquema de vacunación a aquellos que no lo han hecho contra el COVID. El esquema de vacunación es importante que lo completemos, que nos vacunemos para prevenir gripe por influenza, en la cual pues ya sabemos que existe una vacuna que está disponible en el sistema público, que solo el sistema público pues solo lo cubre a las personas adultas mayores y a los niños menores de 5 años, pero todos podemos ponernos la vacuna para prevenir gripe por influenza. Además, aquellas personas en las cuales está indicado niños menores de 5 años y adultos mayores con factores de riesgo, también la vacuna para prevenir el neumococo, infecciones por el neumococo, que terminamos nosotros con neumonías. Ese es otro punto que no hemos tocado hoy, pero la letalidad por neumonía se ha incrementado en este año, es mucho mayor que el del año pasado, y este tipo de neumonías se pueden prevenir vacunando. Y lo otro que es más importante, que es sumamente importante también, aparte de la vacunación como estrategia de prevención, evitemos andar de manera innecesaria en lugares en donde va a haber concentración masiva de personas. Desafortunadamente hemos visto en estos días recientes, y vienen otros días, vienen las fiestas navideñas, donde se están viendo conciertos, inauguraciones de árboles navideños, van a haber luces navideñas, y ahí pues lo que menos hay es distanciamiento social y prevención, de tal manera que mi recomendación pues sería que si yo no me he infectado de COVID y además tengo personas de riesgo, familiares que conviven conmigo en casa, que son de riesgo, pues yo evite ir a esos lugares para evitar infectar del virus del COVID y de muchos otros virus respiratorios. Correcto, muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Tenemos más preguntas para el doctor esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, me salgo un poco del tema para preguntarle, a raíz de lo que está ocurriendo en San Miguel con el volcán Chaparrastí, que pues se le ha estado dando seguimiento y una emergencia que es atendida por las autoridades de protección civil, y dentro de ella hay muchas poblaciones que viven en los alrededores, como San Jorge, Las Moritas y otras que están básicamente en las faldas. Han recomendado las autoridades de protección civil el uso de mascarilla, todavía a nivel de recomendación a las personas que viven en los alrededores. Hay desgasificación casi de forma permanente. Ceniza, confirmaron las autoridades, que también se había registrado en algunos sectores. El viento de repente se los lleva hacia los poblados.
¿qué tipo de problema respiratorio puede llegar a provocar en las personas que están más cerca del volcán? Lo que sucede es que nos va a irritar la vía respiratoria. Ok, Y al irritarnos las vías respiratorias nos va a causar un proceso inflamatorio que va a ser más susceptible a que yo pueda sufrir una infección, una sobreinfección, sea viral o bacteriana. En ese sentido, creo que sí es altamente recomendado que la población que vive en las faldas del volcán de San Miguel, pues sí utilice, sobre todo si las autoridades están diciendo que están reportando que hay mucha ceniza o que está cayendo ceniza, pues deben de utilizar la mascarilla. Y también a los bebés, a los niños y a los adultos mayores, protegerlos mucho más, ¿verdad? Porque ellos van a son mucho más susceptibles a sufrir este tipo de situaciones, ¿no? Es un cuerpo extraño, es una sustancia extraña la que, digamos, a nuestras vías respiratorias, como puede ser la ceniza que nos ingresa a las vías respiratorias, y como repito, pues nos va a causar un proceso inflamatorio de las vías respiratorias y eso puede desencadenar sobreinfecciones. De ahí que sí hay que seguir esas recomendaciones. Esperemos que Don Chapa, como le digo, le decimos cariñosamente a aquellos que nos gusta practicar el senderismo, eh, pues se calme, ¿verdad? Y que su actividad no vaya a desembocar pues en una erupción. Y también recordemos que esas cenizas también pueden llegar, ojalá no sea así el caso, pues que vaya a haber una erupción por parte del volcán. Esas cenizas pueden llegar fácilmente a San Salvador y puede causar ese mismo tipo de problema en los que vivimos en la capital. Esperemos que no pase eso. sí, en 2013, que se dio una erupción mayor, estamos recordando ahora que había unas partes, incluso en Zacatecoluca, casi algunos sectores cercanos ya de San Salvador, reportaron en los vehículos una capa blanca que era básicamente la ceniza, que se dio una situación de vientos nortes también que había traído todo esto y había llegado hasta la capital y generó un poco de problema respiratorio en algunas personas también. Es algo que debe de tomarse en cuenta. La mascarilla, una mascarilla normal como la que estamos hablando, doctor, una mascarilla quirúrgica, una mascarilla KN95, funciona bien para ese tipo de partículas. En ese caso, como son partículas un poco más grandes, Ok, sí una mascarilla quirúrgica pudiera ayudarnos, ¿no? A prevenir a que nos vaya a entrar ese polvillo, ¿verdad? Porque son partículas mucho más grandes eh, que una partícula viral, son mucho más pequeñas. muy bien. Doctor, no hemos hablado de los casos de influenza en el país. Hay una vacuna, gracias a Dios, se pone anualmente y es importante que la población que no ni se acordaba que anualmente se pone y no la busca en los establecimientos de salud ni está pendiente de ella, pues hoy sí lo haga. O sea, estamos viendo complicaciones por algo que es tan sencillo y es solo una vez al año que lo debe de hacer. Así es, recordarle a la población que esta vacuna está disponible en el sistema público para adultos mayores de 60 años, adultos entre los 18 y los 59 años de edad con enfermedades crónicas que los ponen en mayor riesgo y en niños menores de 5 años, en mujer embarazada. Eh, Eso en el sistema público, pero esta vacuna a nivel privado está, bueno, de hecho la recomendación de parte de la Organización Mundial de la Salud, del CDC de los Estados Unidos, es que a partir de los 6 meses de edad, cualquier persona debería de vacunarse de manera anual contra la gripe por influenza. El sistema público no cubre al 100% de la población precisamente por cuestiones de presupuesto. Sí. ¿Eh? Pero ahí sí está indicado en toda la población, debo de aclararlo. Ahora, llevemos a nuestros adultos mayores, llevemos a nuestros niños a los centros de salud, porque tengo entendido que hay vacunas de influenza en los centros de salud y vayamos a solicitar. Otra cosa, yo haría un llamado aquí, en este caso, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, el CAPI, a que liberara
una indicación de que personas entre los 18 y los 59 años de edad, por ejemplo, son diabéticos o tienen enfermedad renal crónica o enfermedad pulmonar crónica o cualquier enfermedad crónica, que no se requiera una receta médica para poder recibir la vacuna. Porque en este momento, según la normativa institucional, por ejemplo, yo soy diabético, no tengo los 60 años, pero si yo quiero poner una vacuna de influenza en el sistema público, yo necesito que un médico me la prescriba. Y eso, en definitiva, se convierte en un obstáculo de poder obtener esa receta para ir a ponerme la vacuna. Y está completamente demostrado que una persona, por ejemplo, diabética, tiene 3 veces más riesgo que si llega a sufrir gripe por influenza se pueda morir. Si tiene una enfermedad pulmonar crónica, 11 veces más riesgo. Entonces, no deberíamos de poner, lo vemos nosotros como una oportunidad perdida, como un obstáculo para vacunarse y como una oportunidad perdida de vacunación. En ese sentido, pues el llamado a las autoridades, y en este caso al CAPI, a que quiten esa restricción de que debe ser con una receta médica. Muy bien. Doctor, hace algunos meses usted vino y nos hablaba de la importancia de no descuidar en el país el esquema nacional de vacunación. Nos explicaba que a raíz del tema del COVID, cuando la pandemia pues, se puso más complicada, obviamente se hizo un mayor esfuerzo en el tema de la vacunación contra el COVID-19 y se descuidó un poco, como era normal y ocurrió en otros países también, el ritmo de la vacunación normal, pero ya, digamos, se da una estabilización. Era importante retomar ese esfuerzo. A esta fecha, ¿cómo lo ha visto? ¿Ya comenzaron por parte del gobierno a generar mayor vacunación de las vacunas que no se estaban aplicando en dosis mayores o cómo estaremos en cuanto a este tema? Bueno, sí me he dado cuenta, ¿no?, de que hoy han estado habiendo más campañas de vacunación, que hay grupos bueno, que el Ministerio de Salud ha organizado, pues, equipos locales de vacunación que van eh, a buscar a los pacientes, no solo los están esperando en las unidades de salud. Y eso es bueno, y precisamente así debería de ser, porque como lo dije en ese programa, con números y con datos que les presenté, tú recordarás, Eduardo, las coberturas de vacunación en el país de las vacunas del esquema nacional han caído por niveles por debajo del 80%. Esperemos, que no tenemos datos ya oficiales del 2022, que con estas nuevas estrategias no nuevas estrategias, o con estas estrategias que están nuevamente implementando, si esas coberturas se han incrementado y a qué nivel. Pero ese es el objetivo, de que se incrementen las coberturas de vacunación, porque el no tener, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la vacuna del sarampión, rubiola, papera, si no tenemos una cobertura de al menos el 95% de la población que debe ser vacunada y que haya recibido 2 dosis, el riesgo de que tengamos una reemergencia del virus del sarampión es bastante grande, y así se ha visto en muchos países de América que ha tenido reemergencia de casos de sarampión. Y en El Salvador, en los datos que yo presenté hasta 2020, si mal no recuerdo, 2021, andaban abajo del 80%. Entonces, es necesario, y espero pues de que estas campañas que se están haciendo se mantengan y que pronto podamos recuperar esas coberturas de vacunación que se vinieron para abajo desde mucho antes de la pandemia del COVID, como lo dije yo, desde las gestiones también que tuvo el FMLN en su gobierno anterior, pero que se profundizaron con la pandemia y durante la gestión de salud en este periodo. Ahora, también la población debe de hacer su parte y estar pendiente también de las vacunas que le faltan, averiguar, buscar con su médico de cabecera y darle seguimiento a este tema. Va en dos vías, doctor. Definitivamente, pero Eduardo, ese argumento es válido para todos aquellos que vivimos en la ciudad, ¿sí?, Sí. a todos aquellos que podemos movilizarnos aquí en la ciudad. Pero cuando tú vives en un lugar muy eh, fuera de la ciudad y que te toca
caminar leguas, como dicen, para llegar a una unidad de salud es diferente. Entonces, es ahí donde los equipos locales de salud, a través del promotor de salud y los famosos ecos que tú te acuerdas, Sí. son parte vital para poder alcanzar a esa población, ¿no? Que tiene otro tipo de dificultades socioeconómicas y culturales, ¿verdad? Que a veces le impiden poder llegar a una unidad de salud a recibir su parte. Muy bien. Doctor, gracias por atender este enlace, que siga mejor. Le deseamos mucha salud, mucha recuperación, para que pronto ya pueda estarnos acompañando acá en el set, y gracias por compartir su visión y estas recomendaciones tan importantes de las enfermedades para la población. Muchas gracias, Eduardo, y esperemos que la próxima ya vamos a estar ahí recargados, como decir. Perfecto, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.